Cordial saludo, doctora Denis Calderón, compañeras y compañeros doctorandos. Para la materia sobre estrategias docentes, a continuación se presentan los elementos condicionantes en el estilo de aprendizaje. Esta presentación pues, está realizada por los estudiantes Jenny y Paula Galindo, Angélica María Franco y Javier Alexander Papamé. Bueno, esta exposición se tiene como objetivo pues, mencionar aquellos elementos que influyen en los estilos de aprendizaje, como lo son la personalidad, el lenguaje, el pensamiento, los ambientes e imágenes, que son caracteres que inciden de manera directa en procesos cognitivos y como pedagogos pues debemos tener claridad en torno a ello. Bueno, primero vamos a definir a los estilos de aprendizaje como aquellas tendencias o preferencias generales que una persona utiliza como método propio en el aprender, ¿sí? Tomando la versión de Gutiérrez en el año 2018, pues considera que cada persona o cada individuo tiene su propio método en torno al aprendizaje. ¿Ya? Con esto, entonces, la personalidad es un elemento prioritario en el aprendizaje, pues según el estudio realizado por Morales y Rojas en el año 2006, se puede inferir que la personalidad no infiere en las formas de comunicación, pero sí es decisiva en la forma en cómo los estudiantes desean aprender. De ahí que para teóricos definen que el aprendizaje es como el resultado de cuatro procesos mentales: la atención, la codificación, el almacenamiento y el razonamiento, y que estos están relacionados pues, directamente con los deseos de aprender. Entonces tenemos que todo proceso de aprendizaje va relacionado directamente con las expectativas que cada individuo tiene por el acceder al conocimiento. Dicho lo anterior, entonces tenemos 9 maneras de aprender según los 9 tipos de aprendizajes que elaboró el psicólogo estadounidense Cole, y que son los siguientes. Mm, El iniciativo son aquellas personas que toman la iniciativa para atender a nuevas experiencias. El experiencial, aquellas personas que necesitan verse envuelto en experiencias constantes de aprendizaje. Imaginativo, pues personas de mente abierta, observadora, imaginaria a partir de experiencias. El reflexivo, personalidad con facilidad de tomar la información y organizar de forma lógica y con gran habilidad de comunicación y organización. También está el analítico, quien es más lógico y racional y utiliza la reflexión para anticiparse a problemas, ¿no? Está el pensativo, quien posee habilidades de aprendizaje lógico. El decidido, eh, pues lo determinan como aquella persona que tiene la facilidad para evaluar ideas y tomar decisiones prontas, ¿sí? El activo, quienes combinan lo técnico con sus relaciones personales sin ver afectada ninguna de estas dos dimensiones. Y finalmente tenemos el balanceado, pues que es aquella personalidad que integra todo lo anterior. Bueno, cuando se habla de el lenguaje en el aprendizaje, Álvarez 2004 nos plantea que esa interacción educativa que se da dentro del aula está mediada por esa comunicación que se establece entre el método de enseñanza verbal y no verbal del docente y los estilos de aprendizaje del estudiante. Frente al método de enseñanza nos dice que está relacionado con el teacher immediacy o la proximidad o cercanía que se genera dentro de esa relación, donde se plantean algunos comportamientos no verbales como la sonrisa, el tono de voz, el contacto visual, esa interacción cara a cara entre el docente y el estudiante, lo cual determina y genera un impacto tanto en lo afectivo como en lo cognitivo. Frente al estilo de aprendizaje, pues él plantea que hay 3 niveles en ese proceso de aprendizaje. El primero es la cognición, que es la manera cómo se adquiere el aprendizaje. La conceptualización es cómo se procesa esa información y lo afectivo es en relación a cómo afectan los valores, la motivación y las emociones ese proceso de aprendizaje. Asimismo, cuando hablamos de lenguaje y pensamiento, Borjas 2007 nos va a plantear algunos elementos que son fundamentales. Sostiene que el lenguaje da el ser y la forma a las ideas al enunciarlas.
el lenguaje como signo del pensamiento, entonces nos plantea que los pensamientos se elaboran en la intimidad y se expresan a través de los signos lingüísticos. El lenguaje traduce aquello que pensamos. Nos plantea la perspectiva de Piaget desde dos elementos. El primero es el pensamiento representacional alrededor de los 2 años, donde está esa capacidad del niño de distinguir los significados y los significantes, lo cual le va a permitir evocar algunos elementos que no están presentes a través de esa función lingüística. Y el pensamiento formal alrededor de los 12 años, donde las operaciones formales aparecen, viene toda la parte del valor del lenguaje y está esa vinculación entre ese pensamiento, desarrollo del pensamiento formal y la capacidad de elaborar frases y proposiciones y demás. Nos plantea una perspectiva de Vygotsky desde el interaccionismo social, donde nos habla que el desarrollo del lenguaje está en relación con la adquisición de esas reglas del entorno social. Eh, Nos plantea también que las funciones del pensamiento, del lenguaje y el racionamiento se desarrollan a partir de esas interrelaciones e influjos de lo cultural y lo social. Otro elemento es el relativismo lingüístico, donde plantea que el lenguaje determina y orienta la forma de ver el mundo y, por tanto, el pensamiento depende completamente del lenguaje. Nos habla del lenguaje como vehículo del pensamiento, donde el lenguaje contiene y expresa todo lo que hay en el pensamiento y en ese conjunto de las palabras o significaciones se constituye un mundo común entre quienes usan palabras y quienes comprenden esas palabras. Y finalmente, pues nos habla del cerebro y el lenguaje, donde nos habla de la importancia de esa función lingüística y el valor que tiene el hemisferio izquierdo, ya que allí está la dominancia del lenguaje. Otro de los elementos condicionales de los estilos de aprendizaje es el ambiente. Fontalba en 2019, desde un estudio fenomenológico, nos lleva a reflexionar las percepciones que tienen los docentes de los estilos de aprendizaje, en la cual muchas veces se ve solamente desde lo cognitivo y él nos lleva a plantearnos una visión desde lo social, desde donde se permita reconocer que el estilo de aprendizaje del estudiante es una particularidad y una complejidad individual que se construye en las interacciones intersubjetivas y lo observa desde tres categorías, desde lo ético, lo social y cultural y el contexto educativo. Desde lo ético lo propone como una mirada desde lo político, lo económico, lo religioso. Desde lo social, mira que las realidades sociales y el acervo cultural configuran unos sentidos y unos significados en lo colectivo que se evidencian en ese estilo de aprendizaje. Por lo tanto, el contexto educativo, donde se dan las relaciones intersubjetivas y donde se gestan los intercambios y los diálogos, es donde se construyen también esos estilos de aprendizaje y por eso se debe tener en cuenta el ambiente como tal, desde esas perspectivas donde se pueda construir desde lo colectivo o donde se construye desde lo colectivo. Por otro lado, las imágenes también son otro elemento condicional. La Argentina Rigo, desde un diseño instructivo, nos propone la imagen como un soporte funcional para el aprendizaje y para la enseñanza. La imagen vista desde lo didáctico, es decir, una imagen creada con un fin educativo y la imagen vista o la imagen didáctica per se, que es aquella que fue creada con otro fin, pero que puede ser utilizada dentro del contexto educativo, como la fotografía, el arte y demás. Es así que la imagen tiene ese soporte funcional de enseñar y aprender, pero debe tener un uso planificado, guiado desde preguntas, contextualizado desde un proceso histórico, social, cultural, que le permita al estudiante comprender. Y desde esa aplicación que ella realiza de ese estudio, evidencia que la imagen contribuye a la comprensión y al aprendizaje, a comprender nuevos conceptos, a adquirirlos, a memorizar y por lo tanto tiene otro sentido, tiene un valor motivacional para el estudiante porque le permite activar saberes previos, porque le permite conectar lo que ve
con esas preguntas guías, conectar las cosas con la realidad que está viendo o con lo que percibe en su contexto. En ese sentido, se mostraron aquí algunas de las percepciones o de los elementos que condicionan los estilos de aprendizaje. La imagen tiene un poder significante y pues se ha logrado mostrar todos los elementos que tienen que ver con estos estilos de aprendizaje. Les dejamos ahí las conclusiones para que las lean. Les agradecemos el tiempo prestado y no siendo más, me despido. Feliz día para todos.